Bueno, pues muy buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí en este escenario. Yo sé que es un horario difícil en estos momentos, pero estamos aquí con todo gusto y con viendo un tema que es apasionante. Tan es así que neurólogos, cardiólogos, internistas y bueno, varias disciplinas estamos aquí viendo lo que es la amiloidosis cardíaca. Y bueno, estos son mis conflictos de intereses y vamos a empezar de lleno. Yo soy el doctor Néstor Leiva, soy cardiólogo clínico y actualmente soy fellow de ecocardiografía en esta institución. Y bueno, vamos a empezar con una introducción rápidamente. Lo que es la enfermedad cardíaca secundaria amiloide es debida al depósitos intramiocárdicos. Estos depósitos intramiocárdicos causan una rigidez del tejido cardíaco y una disfunción cardíaca secundaria, una disfunción que inicialmente podemos verla en el contexto de una disfunción diastólica, en un trastorno de relajación. Puede causar una acumulación y una disrupción mecánica, electroquímica en la función cardíaca. Y bueno, el depósito no solo es en el tejido cardíaco, el depósito también es en vasos sanguíneos, también lo encontramos en el sistema de conducción cardíaca. Es por esa razón que podemos tener pacientes que bajo el contexto de amiloidosis cardíaca pueden debutar con bloqueos del sistema de conducción cardíaco como tal, o incluso pueden debutar con isquemia localizada y bueno, esto en el contexto de un paciente con arterias coronarias normales. Perdón. Vamos a hacer más grande aquí la presentación ya no pude, pero ok, sí, gracias. no, pero sí. Gracias, que como que no lo veía muy bien. Es que ya presentándolo así, ya se cambia. Ok, sí, al revés. Porque no se puede Si no sé cómo estaba, nada más lo que yo quería hacer es como que estuviera un poquito más grande. No. Me parece diferente. Si no, a lo mejor la otra cosa pues sería moverme un poquito más para allá porque No alcanzas a ver, pero es que no sale. ¿Mande? No sé, porque sí. Aquí está, es que aquí en la pantalla aparecen normales. Ajá. Y allá. Es que no, de aquí no puedo, de esta pantalla no puedo ver esa. Siguiente. Ahí está ya. ¿Ya? Sí. Sí, lo que pasa es como que no alcanzo a ver muy bien las letras. Si quieres yo le muevo tu pantalla, yo le muevo. ¿Sí? Sí. Ok. Ok, entonces pasamos a lo siguiente. Entonces, esto es de lo que hablo. Los pacientes con amiloidosis cardíaca van a tener un incremento en el espesor de sus paredes. Sin embargo, este incremento en el espesor de las paredes, de sus paredes no es debida a una hipertrofia del miocito como tal. Esta es debida a una disrupción Esto es debido a un depósito en el intersticio entre lo que son las células musculares cardíacas. Y bueno, la amiloidosis tiene un pronóstico de sobrevida que es pobre, dependiendo mucho también de la etiología, sobre todo cuando se presentan datos de insuficiencia cardíaca con una sobrevivencia promedio de 1 año sin tratamiento. Y bueno, estos son los distintos tipos de amiloidosis que podemos encontrar.
lo que es la amiloidosis primaria, la amiloidosis por transtiratina, que bien bien sabemos que hay dos tipos de amiloidosis transtiratina, que es la amiloidosis senil y la amiloidosis hereditaria. Y bien otro tipo de amiloidosis secundarias, algunas de ellas tienen un peor pronóstico, en este caso la amiloidosis primaria tiene un pronóstico, digamos, más ominoso si lo comparamos con la amiloidosis por transtiratina, y encontramos que la afectación cardíaca es más frecuente en esta variedad. ¿No se escucha? Es más frecuente en esta variedad, ya que se presenta en el 40 al 50% de los pacientes. En este caso, la afección la podemos encontrar también en tejido hepático, renal, tejidos blandos, podemos encontrar neuropatías. La amiloidosis hereditaria que debuta como neuropatía autonómica, y bueno, esas son las distintas variedades de amiloidosis que podemos encontrar. Y bueno, el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con distintas enfermedades por depósito. En este caso el diagnóstico es muy complejo, puesto que, bueno, por ejemplo, los pacientes con amiloidosis hereditaria, son pacientes jóvenes que los vamos a encontrar con un ventrículo izquierdo con un incremento en el espesor de sus paredes, los vamos a encontrar con datos de disfunción diastólica, por lo tanto nos va a ser difícil diagnosticar. Sí, va a ser difícil diagnosticar alguna etiología precisa, puesto que varias cardiopatías restrictivas se manifiestan de una manera muy similar. Podemos tener estos pacientes jóvenes con cardiomiopatía hipertrófica, síndrome de Loeffler, esclerodermia, todos ellos se comportan con una miocardiopatía restrictiva, y aquí el grado de sospecha es el que nos debe orientar hacia el diagnóstico. El grado de sospecha, bueno, de acuerdo al cuadro clínico, que el cuadro clínico, bueno, inicialmente lo sabemos, los pacientes van a tener síntomas inespecíficos de insuficiencia cardíaca, es decir, aquel paciente que tiene disnea de esfuerzo, aquel paciente que tiene básicamente palpitaciones, un dolor torácico inespecífico, en el cual, como lo veremos más adelante, podemos encontrar manifestaciones ya electrocardiográficas que nos pueden sugerir algo aunado a la sospecha clínica, los antecedentes de nuestro paciente. Pueden tener síntomas sistémicos, hiporexia, pérdida de peso, síntomas gastrointestinales, neuropatía periférica y disfunción autonómica. Todo ello nos va a llevar a orientar hacia un diagnóstico de amiloidosis. También recordar que también hay signos patognomónicos o signos que se pueden presentar en ciertas variedades de amiloidosis, como es la macroglosia o los ojos de panda. Bueno, el cuadro clínico, bueno, vamos a presentar rápidamente aquí un caso de un paciente de 36 años, como vemos es un paciente joven, sin antecedentes cardiovasculares de importancia, que inicia con evacuaciones líquidas, con moco y sangre, lientería, aproximadamente 6 al día. Estas evacuaciones ceden con el ayuno, sin fiebre, sin escalofríos, sin dolor abdominal, pero con una importante pérdida de peso de 24 kilogramos desde que inicia su padecimiento actual. El paciente no presenta síncope de repetición, eso es lo que es un dato pivote que nos llama mucho la atención. Es un paciente joven, 36 años, síntomas inespecíficos, diarrea en este caso, debuta con un síncope, y para su abordaje se solicitan todos estos estudios, que básicamente con antigladinas negativos, antiendomicios negativos, VIH negativos, se hace un diagnóstico diferencial, se descartan varias etiologías, se hace incluso una panendoscopía y colonoscopía bueno, normal, y finalmente se hace bueno,
una tinción de rojo Congo. Y también lo importante es hacer el diagnóstico temprano, lo más pronto posible, hacer la ecocardiografía y recordar que estos patrones, este patrón es típico en bandera japonesa, es un patrón del mapa polar o el mapa paramétrico que nosotros hacemos de un ventrículo izquierdo en el análisis de la deformación longitudinal global. Es el patrón típico en donde encontramos aquí un strain longitudinal global normal en las regiones más apicales, mientras que en las regiones más basales es un strain anormal. Entonces, sí. Entonces, en ausencia de datos electrocardiográficos que nos sugieren hipertrofia, la sensibilidad es del 72%, que llega hasta 79% en algunos de los casos, y una especificidad que puede llegar hasta el 100%. Entonces, de ahí la importancia de hacer la valoración con ambos métodos. ¿Okay? Entonces, bueno, vemos aquí un gran incremento del espesor de las paredes, es un ventrículo izquierdo bastante rígido, bastante grueso, y sin embargo ven este electrocardiograma, los voltajes no corresponden con ese ecocardiograma. ¿Okay? Vemos otro caso en el cual tenemos un incremento del espesor de las paredes, sin embargo aquí el electrocardiograma sí nos muestra un voltaje relativamente amplio. Si nosotros sacamos el índice de Sokolov, aquí probablemente sí nos dé datos de hipertrofia. Entonces, eso son situaciones que nosotros tenemos que evaluar cuidadosamente. Y bueno, la bibliografía habla que la medicina nuclear puede ser útil para hacer el diagnóstico de amiloidosis, en este caso hereditaria. Los pacientes que se marcan por este radiotrazador de PD pueden llegar bueno, los pacientes que tienen marcaje por este radiotrazador pueden llegar a estar asociados con amiloidosis hereditaria, mientras que los pacientes que tienen otro tipo de amiloidosis no tienen este radiotrazado. Y otro método de imagen importante es el reforzamiento tardío con gadolinio. Es una técnica útil para confirmar el diagnóstico de infiltración cardíaca y tanto en etapas tardías como en etapas tempranas de la enfermedad. Si nosotros tenemos un eco normal no nos podemos quedar totalmente tranquilos. Entonces hay que realizarles una resonancia magnética. Esto nos va a valorar, además del reforzamiento tardío y la infiltración, va a hacernos una valoración funcional de los ventrículos, así como la dinámica también de los flujos. Aunque también podemos ver esta infiltración aurículas aislada y podemos ver esta infiltración aislada también al ventrículo derecho. Entonces es un método importante para el diagnóstico de esta patología. Y bueno, el diagnóstico definitivo ya bien lo saben, ya se ha mencionado. Idealmente debe de ser por biopsia cardíaca. Sin embargo, la biopsia cardíaca en este caso puede ser puede tener un alto riesgo de perforación. Entonces, si nosotros tenemos otro tejido positivo para amiloide en presencia de imagen cardíaca, ya sea ecocardiografía o resonancia magnética positiva, entonces ya estamos ante un paciente que tiene amiloidosis cardíaca y no es necesario en esos casos hacer un método que es invasivo, que tiene un riesgo que en algunos casos es inaceptable. Por ejemplo, es inaceptable si nosotros sospechamos una amiloidosis limitada a atrios, aurículas, es inaceptable ahí la biopsia, puesto que las aurículas son un tejido muy delgado y con un alto riesgo de perforación. Entonces, no es requerida la biopsia en algunos casos donde la sospecha es muy alta y tenemos biopsias negativas tanto en panícula adiposo, glándulas salivales, renal, etcétera, en cualquier otro órgano. Entonces ahí sí es necesario hacer lo que es la biopsia en tejido cardíaco, asumiendo el riesgo de perforación que ésta tiene. Y la sobrevida, pues bueno, en el caso de amiloidosis AL es de 1 año. Si nosotros tenemos insuficiencia cardíaca, en el momento del diagnóstico el paciente va a tener una probabilidad de muerte del 32% en este mismo año y una probabilidad de muerte súbita en el 33% de los casos. Entonces,
si nosotros hacemos un trasplante cardíaco, la sobrevida es a 3 años. Y la sobrevida sin insuficiencia cardíaca es de 2.3 años. Aquí vemos estas curvas de Kaplan-Meier, donde tenemos a pacientes con amiloidosis tipo AL. Estos son los hallazgos ecocardiográficos. Esta es la clase funcional y, bueno, según la clase funcional, según si tienen o no presencia de derrame pleural, esos son criterios que nos llevan hacia un mejor pronóstico, ¿no? En este caso tenemos el espesor de las paredes del ventrículo izquierdo. Vemos que los pacientes que tenían un espesor de paredes del ventrículo izquierdo mayor de 12 milímetros, pues tienen un peor pronóstico que aquellos que tienen menos de 12 milímetros. Perdón, dije milímetros, de milímetros. Aquellos que tienen BNP también arriba de 400 picogramos por mililitro también tienen un peor pronóstico que aquellos que no. Y también en este caso el tiempo de eyección cuando es menor de 278 milisegundos tiene una mejor sobrevida. Y aquellos que tienen un estrés longitudinal global, bueno, el estrés longitudinal global también en lo que es la pared anteroseptal basal también tenemos que es un factor que nos puede conllevar a predecir el pronóstico de nuestro paciente. Y creo que ya la última. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer, por supuesto, a la doctora Alejandra Duarte la oportunidad para poder volver a platicar con ustedes en este segundo curso dedicado exclusivamente todas unas jornadas dedicadas a un tópico que es bastante interesante y que parece poco frecuente aparentemente, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo. Para empezar, yo quisiera saber si hay algún cardiólogo, además de nosotros tres que vamos a dar la charla bueno, sí, 2. Ah, perfecto, muy bien, bienvenidos entonces. Bueno, la verdad es que mi tópico que me toca y que me han asignado es hablar a lo que nos dedicamos en el día a día, que es el papel de la ecocardiografía en este tema tan importante. Ya mi fellow, que tuvieron ustedes oportunidad de escucharlo hace unos momentos, se nota que es fellow de ecocardiografía y que se la pasó introduciéndose en el tema de la ecocardiografía cuando lo que le tocaba eran aspectos clínicos. Creo que en aspectos clínicos, espero que haya quedado un poco claro cuál es, digamos, hablando de amiloidosis, cuándo hay que sospechar o cuándo debo enviar a un enfermo a revisar, sobre todo si sospecho que tiene afectación cardiovascular. Yo me voy a enfocar a cuál es el papel de los métodos de imagen, específicamente la ecocardiografía. Y bueno, yo les traje un caso que es muy ilustrativo. Es una mujer de 52 años, originaria de esta zona que yo me imagino que Alejandra ya les platicó, cercana a la Ciudad de México, que es donde tenemos pues desgraciadamente una mutación o varias mutaciones y familias completas que estamos estudiando en el día a día. Ella es originaria de Morelos y con el historial de un familiar cercano con muerte súbita. El único antecedente de ella era la pérdida de peso, y cuando ya le hicimos el análisis físico dirigido se encontró con polineuropatía. El electrocardiograma, ahorita lo van a ver, la verdad es que mínimo voltaje, pero mínima disminución, que es lo que platicaban ya hace un momento. Y bueno, fue recibida inicialmente por el servicio de neurología porque ella formaba parte del árbol genético del paciente, que era el caso 0. Entonces, el paciente, pues bueno, tenía una mutación en el gen CERC50R y por supuesto al hacerse el árbol genético,
encontramos a esta paciente que era asintomática cardiovascular y que, bueno, dirigidamente, tratando de encontrar si ella era portadora de la mutación, es que se llega a, digamos, a encontrarla, a capturarla, que es como hemos estado haciendo con el servicio de neurología, principalmente, bueno, con la doctora Alejandra Duarte. Y entonces, es por eso que ella llega con nosotros. En el electrocardiograma, como ustedes pueden ver en pantalla, en realidad hay un pequeño voltaje a lo mejor de ABL, de ABF, pero no impacta. O sea, si ustedes se encuentran con este electrocardiograma, con un paciente en el día a día, muy probablemente cualquier cardiólogo que esté a cargo y que no tenga el historial, mira, es portadora de una mutación, puede pasar como normal. Eso es lo más importante. Vean ustedes cómo, si me pueden bajar un poco la luz para que se vean bien las imágenes, en el ecocardiograma, ustedes pueden ver, y esto es lo más importante, es el mensaje que yo quiero dejar y que siempre platicamos cuando hablamos de este tema, que nos apasiona además porque lo vemos frecuentemente aquí en nuestra institución. Entonces, cuando llega la paciente al ecocardiograma, al laboratorio, ustedes pueden ver que en realidad el espesor de las paredes del miocardio es prácticamente normal. Si ustedes ven, ya obviamente si tienen el sesgo de, mira, es una paciente con mutación positiva, ser 50R, es familiar directa, en el árbol genético, entonces sí dirijo mi mirada. Pero si yo me topo en el laboratorio, en el día a día, y no tengo historial clínico, solo viene la paciente porque tiene o va a entrar a una cirugía o algún otro historial, la verdad es que no llama mucho la atención gran cosa, si a lo mejor dirigidamente uno dice, bueno, ya con el antecedente tiene un poquito engrosado el músculo y a lo mejor, pero eso es ya una evaluación muy a ojo malvado, que quiero verle algo malo. Pero si ustedes ven en el análisis de la función diastólica, que si ustedes van a leer el libro, todos los libros dicen, tiene disfunción, el eco clásico, la característica clásica de un enfermo con amiloidosis cardíaca, por supuesto en etapa tardía, es encontrar un patrón de llenado restrictivo, ¿no? ¿Restrictivo qué quiere decir? Pues que vemos una onda E grandota, que es esta onda que vemos acá primero, y la onda A pequeñita, y patrones del Doppler tisular pequeñitos, que hablan de que el músculo está infiltrado, está enfermo, y entonces la velocidad del tejido es muy bajita. Pero si ustedes ven en ella, esto podría pasar como un patrón diastólico de un enfermo hipertenso, común y corriente. Y ahora vamos a ver cómo, si ustedes le calculan la función ventricular, es un ventrículo perfectamente y contráctil, absolutamente normal. Ya mi fellow les habló de esto, les dijo que, y ustedes ya lo han visto en el día a día, no me voy a detener, pero lo que quiero señalar muy importante es que al haber un depósito del material amiloide en el miocardio, específicamente en el miocardio, ¿qué es de las amiloidosis? ¿Cuáles son las que más nos preocupan a nosotros los cardiólogos? Porque evidentemente ustedes ya tuvieron toda una jornada extensa el día de ayer y hoy la van a seguir teniendo acerca de los subtipos de amiloidosis que seguramente ya todos lo dominan. Lo importante aquí es que cuando nosotros nos topamos como cardiólogos con una amiloidosis AL y con una amiloidosis transtirretina, es muy importante porque es un foco rojo que nos alerta a decir aguas porque este enfermo va a desarrollar enfermedad cardiovascular severa pronto y el pronóstico no es muy bueno. A diferencia de que si yo me topo con un enfermo con amiloidosis senil, por ejemplo, o con amiloidosis renal, por ejemplo, secundaria, la enfermedad no es tan, hablo desde el punto de vista cardiovascular. Otra cosa interesante es que la incidencia anual de amiloidosis sistémica aparentemente es baja. Esto a veces nosotros en los congresos de ecocardiografía siempre van a aparecer casos de amiloidosis en todo el país, hablo de México y en el mundo entero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la amiloidosis muy probablemente está siendo no totalmente reconocida. Ese es el problema principal. Y entonces todos estamos acostumbrados a que los distintos tipos de amiloidosis, sabíamos que el diagnóstico pues es por biopsia. Y entonces, ¿dónde es donde les decía yo que tengo que tener alerta, sobre todo
generalmente cuando hablamos de amiloidosis TTR y de la amiloidosis AL. Es muy importante. La amiloidosis AA secundaria tiene poco involucro cardíaco. Pero entonces, ¿cuáles son los hallazgos típicos? Bueno, si ustedes se van a cualquier libro de ecocardiografía, van a encontrar que un enfermo que tiene infiltración miocárdica por amiloide, número 1, en etapa tardía, puede encontrar gran engrosamiento del músculo cardíaco. Aquí podemos ver un enfermo con amiloidosis que tiene en estadio tardío. Podemos ver, vean ustedes este filete prácticamente de músculo cardíaco que mide alrededor de 25-30 milímetros. Vean ustedes cómo este músculo pues ya no es músculo, ya tiene material amiloide en su interior y por tanto, aunque aparentemente en el ventrículo izquierdo y en el ventrículo derecho la contractilidad está relativamente conservada ya en límite a la mejor de la normalidad, podemos ver que el material amiloide no nada más se deposita en el músculo, sino también en las válvulas. Esto es característico. Nosotros como ecocardiografistas, cuando vemos gran engrosamiento del músculo cardíaco, pero además vemos que la válvula mitral, la válvula tricúspide, como pueden ver ustedes aquí en este acercamiento, está engrosada como lo ven ustedes acá, y el aparato subvalvular también lo está. Mucho ojo, porque este paciente es amiloide hasta no demostrar lo contrario. Claro, esto es un diagnóstico muy fácil en etapa tardía de la enfermedad. Ahora les voy a mostrar otra parte del caso que vimos hace un momento. Vean el septum interatrial, cómo está engrosado, prácticamente es un músculo que generalmente este septum no debería ser más que una banda delgada alrededor de 1 a 2 milímetros. Tiene derrame pericárdico, que es otro hallazgo común en estos enfermos, y por supuesto, pues la dilatación auricular y esta cuestión de que los ventrículos son pequeños muchas veces no es del todo cierto. Entonces, evidentemente, cuando hacemos el análisis de la función ventricular diastólica, esto es lo que dicen los libros: encontrar una onda E grandota, una onda E pequeñita. Esto habla de lo restrictivo que tiene el músculo. O sea, como esto es un filete jamonoso, la sangre no entra porque le cuesta trabajo llenarse al ventrículo y sufre. Y eso hace que las velocidades del tejido pues sean chiquititas. Vean ustedes este músculo cardíaco con un gran derrame pericárdico. Pero entonces nosotros, por ejemplo, cuando vemos un enfermo con ese incremento en el espesor de las paredes, ojo que para nosotros los que hacemos esto, cuando llega un paciente al laboratorio, tenemos muchas posibilidades. O sea, no es de que digas, ya este paciente es amiloide, ¿no? Por mucha experiencia que se tenga. ¿Por qué? Porque pueden ser cualquiera de las enfermedades infiltrativas que ustedes conocen. O sea, puede ser desde una miocardiopatía hipertrófica concéntrica, una miocardiopatía urémico hipertensiva que hace un gran engrosamiento del músculo también, puede ser una enfermedad por depósito, cualquiera que ustedes quieran, hemocromatosis, hemocida, o sea, podemos sarcoidosis, podemos encontrar atraxia, evidentemente enfermedad de Fabry o ataxia de Frederick, pero en etapas tardías de la enfermedad. Esto no es lo común en etapa temprana. Y por supuesto la amiloidosis. Entonces, cuando yo veo a un enfermo en etapa tardía, claro que todo mundo hace el diagnóstico, es un diagnóstico de camión, decimos, pero evidentemente, ¿qué es lo que yo necesito? Pues yo necesito encontrar un paciente, y esa es la razón, yo creo, también la comparto con la doctora Alejandra, de hacer este tipo de jornadas. ¿Por qué? Porque yo necesito encontrar pacientes en etapa temprana de la enfermedad. Es decir, a mí ya no, ver eso que ustedes acaban de ver, que son los hallazgos típicos de la enfermedad en etapa tardía, pues es cuando el paciente, el pronóstico ya es prácticamente morbimortalidad temprana. Sin embargo, pues el conocimiento para nosotros cardiólogos de la anatomía y el ir más allá a la búsqueda de cómo se rearreglan la miofibrilla e ir a buscar, por supuesto esto lo hicieron primero por resonancia magnética, colocaron un grillete sobre el músculo y vieron la miofibrilla qué tanto se desplaza en todas las direcciones, y bueno, después lo hicimos con ecocardiografía,
esto lo hago un preámbulo rápido porque a lo mejor voy a hablar de cosas que a lo mejor ustedes van a decir, bueno, y esto, ¿qué? Entonces, evidentemente, esta tecnología que es el speckle tracking, que vino a cambiar la historia. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros veíamos hasta 2005, pues era ver pacientes en etapa tardía, grosores del músculo como lo vieron, y el encontrar una metodología nueva que me permita seguir el músculo paso a paso y hacer todos estos garabatos que ustedes ven acá, que el doctor ya me quería ganar, porque quería hablar de eco, siendo que le encanta también. Entonces, evidentemente, todo esto que ustedes ven aquí no es más que buscar un mapa polar que nos dice que rojo, la miofibrilla está íntegra, se desplaza, se acorta en todas las direcciones. O sea, es como rápido para que no les voy a hablar así cosas muy avanzadas de eco, pero lo importante es decir esto, y que la pared, vean ustedes, esto es súper interesante, que el desplazamiento, el acortamiento de la miofibrilla en sentido longitudinal, es decir, de la base del corazón hacia el ápex, es siempre siguiendo un gradiente positivo. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad va incrementando y el gradiente desde que va a la base hasta que va al ápex. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Y que evidentemente cuando yo estudio cómo se tuerce el corazón, como lo vieron en la banda miocárdica de Torren-Wasp, pues me da mucho aporte. ¿Por qué les estoy hablando de eso? Bueno, pues porque nosotros conocemos hasta hoy muchos hallazgos clave, pero en etapa tardía, repito. ¿Cuáles son esos hallazgos? Bueno, que la onda E, A, E' y onda S, que son estas tres, S, E y A, son pequeñitas, menos de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque el músculo está infiltrado, el músculo está enfermo. Y entonces, pero este hallazgo, si ustedes me preguntan, oye, ¿y ese hallazgo lo veo en una miocardiopatía hipertrófica? Sí. Oye, ¿y ese hallazgo lo puedo ver en una sarcoidosis? Sí. Y ese hallazgo, o sea, todo músculo que está enfermo, que está infiltrado, va a bajar la velocidad de tejido, porque no se mueve, no se acorta. Entonces, este hallazgo, ¿no? Y la función diastólica que conocemos clásicamente, pues claramente son hallazgos tardíos y claramente no son específicos. En cambio, lo que les hablé del desenrollamiento de la banda miocárdica de Torren-Wasp y esta nueva tecnología, que es el seguimiento de los puntitos que ustedes vieron ahí, que me permite ver la miofibrilla, qué tan enferma está, pero ir más allá, no nada más aspectos generales, se llama strain longitudinal, global y segmentario. Y entonces se dieron cuenta que había unos hallazgos en el ecocardiograma en pacientes en etapas tempranas de la enfermedad, y es lo que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, ¿cuáles son las perlas de la ecocardiografía en amiloide? Bueno, pues por supuesto sí, encontrar, o sea, cuando yo ya tengo, y lo vimos hace poquito que nos mandó estamos todavía siguiendo una cohorte grande de enfermos que son los fenotípicamente negativos, es decir, que no tienen infiltración miocárdica, tanto por eco como por resonancia, que la doctora ya nos va a hablar de resonancia, y genotípicamente enfermos. Esos son los que preocupan, los que tienen la mutación, pero que no tienen infiltración miocárdica todavía establecida. Esos son nuestro blanco. Y por supuesto, cuando ellos llegan y nosotros vemos una textura del miocardio que es como en vidrio despulido, aunque no tenga gran hipertrofia, mucho ojo, porque eso habla de que algo está pasando en el músculo. Por supuesto que esta apariencia, si la enfermedad o si no tiene otra patología, por ejemplo, enfermedad renal en etapa tardía, hipertensión, etcétera, pensar en amiloide. O sea, esa es la primera. Y recordar que, bueno, estos hallazgos del Doppler tisular hablan de una enfermedad más avanzada, hablan de una enfermedad más tardía, por supuesto. Vean este paciente. Este es el caso cero que les comentaba del árbol genético. Este enfermo, pues por supuesto ustedes pueden ver claramente que el músculo está infiltrado y no nada más el ventrículo izquierdo. Observen el ventrículo derecho, observen las valvas, observen ustedes que en el mapa polar, que recuerden que vimos, que lo que se les tiene que quedar grabado es que el mapa debe de ser rojo intenso. Y aquí, ¿qué podemos ver? Pues lo que se llama el mapa de Japón, donde logramos ver el centro rojo y todo lo demás pálido, de color rosa, el que sea, pero lo más importante es que esto es absolutamente normal o incrementado
y la base está disminuida. Eso es lo más importante. Y que cuando nosotros vamos a la resonancia, por supuesto, esta infiltración miocárdica se correlaciona. Ahora, voy a hablar ahorita de algo muy interesante. ¿Y qué pasa? Que pues evidentemente el músculo que está todo grueso, enfermo, ya no se puede torcer y destorcer adecuadamente. Y entonces la función ventricular disminuye. La energía con la que tiene que hacer este mecanismo de twist on twist, esto es lo único que significan estas curvas, es que esto va disminuyendo con el paso del tiempo. Entonces, vean, este es el caso que estábamos hablando de la paciente. ¿Qué les llama la atención aquí? Si yo les muestro este mapa polar, y de hecho este caso lo llevé hace poco a un congreso, me dijeron, pues está normal. Y sí, está normal, pero logren ustedes ver que tiene valores, lo normal debería de ser arriba de menos 18, menos 20, y vean ustedes los valores que empieza a tener esta paciente acá. ¿Lo ven? Bajito. Entonces dijimos que el amiloide, por alguna razón, que de verdad yo no he encontrado, y me he dedicado a buscar y a buscar literatura, ¿por qué el amiloide le encanta infiltrar? ¿Por qué la amiloidosis va de la base a la... O sea, lo último que se infiltra es el ápex. Y por supuesto en las resonancias van a ver ustedes más adelante, y no me voy a meter, voy a respetar el tema, pero la doctora les va a hablar ampliamente del reforzamiento tardío y de las zonas donde más podemos ver la infiltración. Y esto a veces no correlaciona con esto, ciertamente, pero lo que yo puedo decir es que el músculo cardíaco, el ápex del corazón, está rico en fibras subepicárdicas. Y creemos que es lo último que se infiltra, es la única explicación que hay en todos los trabajos que han sido estudiados. ¿Esto qué quiere decir? Que el subendocardio es el primero en infiltrarse y que muy probablemente por eso yo veo la base del corazón siempre enferma, y en etapa tardía de la enfermedad veo hasta el final de la enfermedad todo enfermo, pero inicialmente, ahorita van a ver algunas diapositivas, vemos acá claramente que la base empieza a disminuir, y que esto muchas veces se correlaciona. Esta diapositiva no se ve, a ver si ahorita se ven las de resonancia, porque aquí se ve muy clarito, necesitamos estar oscuros para ver el subendocardio totalmente con reforzamiento tardío. Este es el eco de control de esta paciente. Llega en 2014, revisión anual, y observen ustedes, ¿qué les llama la atención comparativamente con el estudio pasado? Pues vean ustedes, cómo el espesor del miocardio empezó a aumentar. Vean el septum interventricular, vean esta imagen que es característica, que es como una línea divisoria entre el subendo y el subepicardio, que ya se ve claramente aquí. Entonces, esta paciente ya nos estaba dando foco rojo, la función diastólica. Vean que todos los libros dicen, función diastólica con patrón de llenado, las perlas. No es cierto, vean ustedes, esta paciente se empieza a infiltrar y en etapa temprana tiene función diastólica como la de un hipertenso normal. O sea, no es una... La fracción de expulsión tampoco, vean, etapa temprana, súper normal la fracción de expulsión. Y vean ustedes cómo cuando yo hago el strain, ahí viene lo bueno, porque cuando yo hago el strain empieza a bajar toda la base. Vean ustedes, 13, 13, 7, dijimos que lo normal, y vean la punta, 20, 21, eso es lo normal. O sea, ¿por qué esto se mantiene y todo esto empieza a caer? Pensamos que es por esa razón. Vean, toda la base infiltrada, ¿no? Resonancia, igual, ¿no? Entonces, evidentemente, esto nos lleva a estudiar parámetros precoces de enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que en etapa precoz de la enfermedad el músculo se infiltra, sí, el subendocardio, pero el subepicardio tiene que compensar esta deformación circunferencial. No traduce más que el mecanismo compensador de la fibra del subepicardio. Si el subendocardio se enferma, el subepicardio le ayuda. Y esto es lo que nosotros observamos. Vean cómo estas curvas son hiperagudas, a diferencia de las que vieron ustedes que eran chiquititas. ¿Por qué? Porque esta paciente estaba dando gritos de pedir auxilio. Un foco rojo, estas son curvas de la paciente, son curvas de la enferma, de que en etapa preclínica de la enfermedad está aumentando esta deformación y esta deformación empieza a disminuir. Esta gráfica, que todos los fellows de ECO la saben y que nos apasiona, no hay mejor enfermedad que ejemplifique cómo se cae la deformación longitudinal y la fracción de expulsión. Y por supuesto aquí, obviamente, la muerte del paciente, que la enfermedad infiltrativa o la enfermedad hipertrófica. Es impresionante. Ahora van a comparar, vean ustedes, miren qué me está diciendo en el 2014 esta enferma.
O sea, está pidiendo ayuda. Vean el mecanismo de rotación en 2013, normal, y vean el mecanismo en 2014. Hiperagudo, ¿Esto qué quiere decir? Ayúdame porque estoy teniendo ocupación del músculo cardíaco por proteína amiloide. Vean la comparación. Entonces, esto es lo que nosotros, o sea, la verdad es que no quisiera decir que no es un orgullo, lo vemos tristemente, o sea, es una realidad. Tenemos 1 o 2 pacientes de amiloidosis diario en el laboratorio. Vean ustedes cómo la infiltración también es respetando la punta y dejando la base tronada también del ventrículo derecho, o sea, no nada más el ventrículo izquierdo, también el ventrículo derecho. ¿Esta paciente qué se hizo? Bueno, se discutió el caso y se llevó un trasplante hepático. Entonces, ella seguía, a pesar de lo que ustedes ven en el eco, asintomática cardiovascular. Entonces, esto es el estudio antes del trasplante, como lo vieron ustedes hace un momento, y bueno, este es el estudio posterior, este es todavía antes del trasplante, vean ustedes, ¿no? O sea, la infiltración, cómo empieza ya a comerse toda la base, y vean ustedes cómo la punta, 26. ¿Se acuerdan cuánto tenía en el 2014, antes del trasplante? 20, 21, y ven ustedes acá, o sea, esto no es casualidad, o sea, esto que está incrementando es el mecanismo compensador, porque así es el músculo cardíaco, por eso nos fascina. ¿Por qué? Porque si algo se deteriora, le ayuda a la otra parte, y siempre hay un mecanismo de agonismo, antagonismo, ¿no? Entonces, la historia natural de la enfermedad la vemos. O sea, nosotros vemos desde que el paciente empieza en etapa temprana normal, hasta que empieza a comerse el músculo, el amiloide, y por supuesto en etapas avanzadas la enfermedad nos gana. Ahora, aquí van a ver ustedes estos números. ¿Qué significan estos números? Lo único que significa es, para no hacer mucho alarde del eco, de aspectos de fórmulas de eco, es que nosotros dividimos estos valores de la base entre los del ápex, y nos da un cociente, y entre más cercano a 1, peor está el paciente, más infiltrado. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, vean, curvas, ¿no? Ahora, cuando esto se empieza a caer, ¿ustedes qué creen que pase? O sea, agarramos al paciente aquí, está aumentado este patrón, pero después llegamos a esta etapa donde empieza a caer. ¿Qué significa? Que ya va para abajo. O sea, si yo no agarro al enfermo aquí, cuando me está dando un aviso y yo no le hago algo para retrasar la progresión de la enfermedad, muy probablemente cuando esto deja de ser hiperagudo y va para abajo, ya es imposible alcanzar al enfermo, ¿no? Esta es la paciente antes del trasplante, otra vez el árbol genético. Vean cómo están sus familiares, a todos los seguimos, a todos. ¿Por qué? Pues porque necesitamos ver desde los que están en etapa preclínica, ¿no?, hasta los que evidentemente ya nos ganaron. Entonces, esto tiene un sustento académico bien puesto. ¿Qué es lo que se hizo? Pues bueno, se evaluó, este fue el primer trabajo en 2004, donde evidentemente antes de Phelan, que es el más famoso, pero este autor Rudney en Boston, lo que hicieron es ver, dijeron, bueno, ¿por qué la amiloide, la base empieza a bajar las velocidades y por qué la punta se conserva? Eso llamó la atención desde hace muchísimo tiempo. Y entonces Phelan pues dijo, no, pues de aquí me agarro, y por supuesto hicieron esto que les cuento de dividir la punta entre la base, y entonces encontraron que evidentemente este parámetro pues alcanza un área bajo la curva superior sin duda alguna a todas las variables ecocardiográficas que conocíamos previamente. Ahora, esto es súper interesante porque en este trabajo claramente podemos ver que evidentemente lo verde es normal, todo debería estar verde, ¿no? Aquí lo pusieron de otro color, pero evidentemente en etapa subclínica, vean ustedes cómo la base va cayendo, ¿no? Y en etapa final de la enfermedad, por supuesto, todo está prácticamente infiltrado, como podemos ver en muchos de nuestros pacientes. Evidentemente que, si ustedes me dicen si este gradiente apical se observa en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, les voy a decir que no. En ningún paciente con miocardiopatía hipertrófica vemos estos mapas polares con el signo rojo en el centro, o el mapa de Japón, como lo ven ustedes acá. Gran sensibilidad para encontrar la base, que es lo que ustedes ven acá, en amiloide tronado y el ápex conservado. Vean la miocardiopatía hipertrófica,
tiene muchísimas variedades dependiendo del tipo. Y pues bueno, para terminar, decir que la ecocardiografía forma parte del screening inicial de todo enfermo en quien sospecho amiloidosis. O sea, forma parte, además de todas las variables clínicas que ya se comentaron. De aquí sigue algo muy importante, por lo que le voy a dar paso a la doctora, que es la resonancia magnética. Por tanto, la amiloidosis cardíaca hoy día no es una sentencia de muerte. Si yo encuentro un paciente de manera temprana y probablemente le ayudo y trasplanto y inicio tratamiento, que seguramente todos ustedes lo han visto estos días, evidentemente hay una serie de drogas que hoy día, me imagino que ya lo platicaron o lo van a platicar en toda la jornada, que están evidentemente mostrando retraso en la historia natural de la enfermedad. Entonces, pues de los mensajes para llevar a la casa es que el músculo cardíaco, evidentemente en amiloidosis, tiene un patrón característico de infiltración. Bien a bien no sabemos si nuestra teoría de que el subendocardio se infiltra primero, el subepicardio al final, y evidentemente en etapa final de la enfermedad todo el músculo está infiltrado, sea la razón primordial para ver ese mapa polar en bandera de Japón, como ustedes observaron. Pero lo más interesante es que esa bandera de Japón en etapa temprana de la enfermedad no la encuentro. Entonces, ¿qué me va a ayudar? Pues todos los parámetros, como les mostré, de alteración del twist, de la deformación circunferencial. Cuando nosotros tenemos un enfermo así, lo que hacemos inmediatamente es avisar a neurología e iniciar el protocolo, porque muchas veces muchos de estos pacientes son candidatos a trasplante y hay que agarrarlos de manera temprana. Si me preguntan qué ha pasado con la paciente que se trasplantó del hígado, va bien, sin embargo, se trasplantó ligeramente, vamos, no tan en tiempo. O sea, evidentemente el protocolo de trasplante muchas veces toma tiempo, el donador, etcétera. Entonces, es difícil acelerar muchas veces los tiempos y por eso es importante encontrar la enfermedad en etapa más temprana de la enfermedad. Y pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Si no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias a la doctora por la invitación, muchas gracias por su presencia. Bueno, es interesante lo que el día de hoy a mí me toca platicar con ustedes. Yo soy Sandra Rosales, soy cardiólogo clínico, pero también estoy especializada en imagen cardiovascular. Pero me voy a tomar unos minutos con ustedes para explicarles un poco cómo es que obtenemos en resonancia magnética las imágenes de corazón específicamente. Son imágenes a las que estamos poco habituados. Es un método relativamente nuevo. A nivel mundial, la primera resonancia magnética de corazón se realizó en 1985. A nuestro país llegó alrededor de 1992, 1994, que se empezaron los primeros estudios. Entonces, sin embargo, tiene unas características importantes, sobre todo para este tipo de enfermedades, porque permite la caracterización del tejido. Así, en resonancia magnética necesitamos un magneto como tal, que es un superconductor de por lo menos 1.5 o 3 teslas, que es lo ideal. Vamos a requerir una antena para recibir las imágenes y obviamente una computadora para hacer el procesamiento de las mismas. ¿Qué es lo que hacemos específicamente con este aparato? Lo que hacemos nosotros es que técnicamente jugamos con el protón. Cada uno de nuestros tejidos tiene una cantidad diferente de protones, esto es, el músculo, la grasa, el hígado, tiene una cantidad diferente de protones. Así, cuando yo someto estos protones al magneto, los alineo y cuando estos van a regresar a su estado normal, es que yo puedo tomar la imagen y tener una diferenciación de tejido sin que yo use medio de contraste. Es únicamente la cantidad de protones la que me permite hacer esta diferenciación. ¿Cómo preparamos nosotros a nuestro paciente? Bueno, cada una de las imágenes que nosotros tomamos
sincronizada con el electrocardiograma del paciente. Así, en la imagen superior derecha les muestro cómo colocamos los electrodos para sincronizar el electro. En la imagen central pueden ver cómo colocamos la antena y en la imagen inferior de su izquierda podemos ver cómo el paciente queda totalmente dentro del magneto. ¿Sí? Es por eso, al quedar totalmente dentro del magneto, que muchas veces pacientes con claustrofobia puede ser difícil hacer el estudio. No lo contraindica, sin embargo, sí lo hace un poco más complejo para el paciente. ¿Qué secuencias utilizamos en este método? Bueno, para que nos quede un poquito más fácil y de manera práctica, dividimos las imágenes en resonancia magnética cardíaca en imágenes en sangre negra e imágenes en sangre blanca. Las imágenes en sangre negra, que son como las que les muestro, son en spin echo, y lo que hacemos es dar pulsos de radiofrecuencia en los cuales estamos nulificando la sangre. Por eso la imagen de la cavidad se ve negra. ¿Por qué me interesa mucho que nos llevemos esto a casa? No es el clásico T1 y es el clásico T2. Normalmente son imágenes ponderadas A, ¿sí? Entonces, esta primera imagen de su derecha es un T2 pesado o un STIR o un Short Time Inversion Recovery que nos permite identificar edema en el tejido o incremento de líquido en el intersticio de cualquier tejido. Así nos permite diferenciar por este método si hay una inflamación global del músculo o hay una inflamación localizada en relación a un territorio coronario para poder diferenciar de un infarto agudo, por ejemplo. Y la imagen de su izquierda es un T1 pesado que nos permite evaluar la anatomía y el pericardio. Las imágenes en sangre blanca son las más clásicas para nosotros. La imagen superior izquierda les muestra un cine de resonancia magnética que nos permite evaluar la contractilidad global y segmentaria. Consideren que este método es desde el 2010 considerado por la AJA el método gold estándar para función biventricular. También tenemos otras imágenes, imagen en sangre blanca. Esta imagen es un T1 gradiente eco posadministración de gadolinio que nos permite identificar zonas de reforzamiento tardío en relación a fibrosis por un infarto, en relación a depósito, como es el caso de la amiloidosis o otro tipo de patologías. Estas son secuencias también agregadas. La imagen superior les muestra un estudio de perfusión miocárdica en el cual podemos diferenciar cardiopatía isquémica, sobre todo en diversos pacientes, y la imagen inferior nos muestra un contraste de fase que nos permite evaluar velocidades. ¿Qué medio de contraste podemos utilizar en este tipo de métodos? Normalmente utilizamos gadolinio. Recuerden que el gadolinio, si nosotros lo buscamos en el medio ambiente, es un metal, por lo tanto, para poderlo utilizar como medio de contraste, tenemos que cubrirlo con algunas sustancias que no lo hagan tóxico y sea factible eliminarlo por vía renal. Es por eso que también para nosotros en este método es importante que la función renal esté conservada o por lo menos en un límite en el que todavía se pueda excretar vía renal. ¿Por qué? Porque el gadolinio, si no es excretado, se va a depositar en cualquier tejido. Lo primero que se descubrió al utilizar este método fue que ocasionaba fibrosis nefrogénica, es decir, el depósito de este en el riñón. Pero si nuestro riñón ya está dañado, digamos que pasa a un segundo lugar. Y este gadolinio se va a empezar a depositar a cualquier nivel. Esto puede ser en hígado, en pulmón, en el propio corazón, en músculo, ocasiona una fibrosis, es por eso que debemos tener cuidado, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos con este medio de contraste, en especial en los pacientes con enfermedades de depósito o con sospecha de este tipo de patología? Nosotros vamos a jugar, vean la imagen de su izquierda, en la cual vemos si este gadolinio es un medio de contraste extracelular, como se los muestro aquí, eso quiere decir que pasa por entre las células y tiene un tiempo de lavado rápido, relativamente, es decir, ni siquiera penetra a la célula. Sin embargo, ¿qué sucede justo con la imagen central aquí? Estamos hablando de una célula en la que hay mayor cantidad de
agua en su interior, o bien también nos estamos refiriendo a esa mayor cantidad de líquido intersticial o de sustancias intersticiales, como es en el caso del depósito de algunas proteínas, como en las enfermedades de depósito, que hace que el gadolinio salga más lentamente. Sin embargo, no se queda atrapado, como es el mejor ejemplo, que es la imagen final de su izquierda, en el cual, si nosotros tenemos colágena, el gadolinio se queda mucho más tiempo atrapado y nos permite diferenciar con una cicatriz, ¿sí? Entonces, podemos diferenciar en la imagen de su izquierda, son 2 cámaras de cavidades izquierdas. El círculo en verde les muestra un músculo negro que está sano y una zona muy brillante que es en relación a un reforzamiento tardío. Esto es, considerando también en cuanto al gadolinio, que es raro que nos ocasione una reacción alérgica, sin embargo no es inocuo, podemos tener una reacción leve, por lo menos 1 por cada 5,000 pacientes, y una reacción severa 1 por cada 350,000. Esto también a consideración de lo que ya les comenté, de que estos pacientes, si tienen falla renal, van a tener mayor depósito de este medio de contraste, pero también no se salvan aquellos pacientes con falla hepática, con algún estado protrombótico e incluso aquellos post-trasplantado renal y también con trasplante hepático. Entonces, debemos tener cuidado con ellos. Estamos en una controversia porque las guías de radiología nos marcan que es factible hacer una diálisis peritoneal posterior al procedimiento. Sin embargo, en las guías de la Sociedad de Resonancia Española nos marcan que podemos hacer hemodiálisis. Y en ambos casos no se asegura que salga totalmente el medio de contraste. Entonces, realmente no tenemos un método ideal de hacerlo. Este medio de contraste, el gadolinio, nos permite hacer la diferenciación principal para este tipo de pacientes. Podemos diferenciar entre cardiopatía isquémica y cardiopatía no isquémica. Las primeras 2 imágenes, estas 2, son justo de cardiopatía isquémica, considerando que va a seguir un territorio coronario y siempre va a ir de endo a epi, ¿sí? Y las cardiopatías no isquémicas pueden tener una gran variedad. Podemos ver algunos puntos de reforzamiento tardío en los sitios de inserción del ventrículo derecho con el septum interventricular, pero esto sería en cardiopatías hipertróficas o en sobrecarga del ventrículo derecho, reforzamiento tardío en la porción media del ventrículo, sobre todo considerando algunos casos de miocarditis o cardiopatías dilatadas, inferolateral basal o medio, puede ser en caso de Chagas, algún otro tipo de miocarditis, sarcoidosis, pero ¿cuál es el que en este caso nos va a interesar más? Justo es un reforzamiento subendocárdico global, y esto se presenta, digamos que es el patrón típico con el que se inició a estudiar a estos pacientes de amiloidosis. No es siempre el que se va a presentar, pero sí es el más típico para nosotros. ¿Cómo es el protocolo de resonancia magnética para este tipo de pacientes? Bueno, tenemos que hacemos localizadores primero, después hacemos las imágenes en cine de resonancia magnética para evaluar la contractilidad, la función, los volúmenes de este paciente, hacemos la caracterización del tejido con un T2 pesado, o Short Time Inversion Recovery, o un STIR, que sería esta primera imagen, y también hacemos un T1 pesado que nos permite evaluar anatomía, pericardio, etc. Podemos hacer secuencias adicionales, búsqueda alteraciones del callado o de anatomía de los grandes vasos, hacemos algunos cortes axiales y sagitales para evaluar válvulas, y después hacemos el reforzamiento tardío, que es la última imagen, considerando que de la primera a la última imagen mi paciente va a estar vamos a tardar 50 minutos y mi paciente puede estar dentro de la máquina un poco más de 50 minutos. ¿Cuáles son nuestras características en este método de imagen? Bueno, uno de los principales puntos es la función ventricular. Obviamente el eco no pierde su punto importante y no va a dejar de ser nuestra principal herramienta en estos casos. Sin embargo,
la resonancia magnética nos permite evaluar los volúmenes, la función y la contractilidad. En nuestros pacientes, En nuestros pacientes, por ejemplo, sobre todo nos va a interesar ver las alteraciones de la contractilidad. Vean, este es un muy buen ejemplo. Vemos prácticamente las cavidades se ven normales. Sin embargo, el depósito de esta glucoproteína, como ya mencionaron mis compañeros previamente, hace que haya zonas mucho más engrosadas. Vean el septum interventricular. Si nosotros lo comparamos solo este septum con el septum basal, vemos una zona ligeramente más engrosada. También vean cómo se ve una sístole bastante adecuada, pero la relajación de nuestro ventrículo es como lenta. También nos debe llamar la atención cómo se incrementa el tamaño de las aurículas. Vemos engrosamiento del septum interatrial, del techo y de la pared lateral de la aurícula izquierda, y en casos mucho más avanzados podemos ver también de la aurícula derecha, además de poder ver pequeñas zonas mucho más engrosadas de este ventrículo derecho. Este es un estudio interesante del grupo del Dr. White, en el cual él encontró o pudo hacer el seguimiento a los pacientes encontrando primero, obviamente, se les hizo los estudios de imagen no invasiva, ecocardiografía, etcétera, y en la resonancia él encuentra zonas de engrosamiento, alteraciones del reforzamiento tardío. Estos pacientes, muchos de ellos desafortunadamente fallecieron, pero de esos pacientes se logra hacer el estudio anatomopatológico, que este es uno de los ejemplos, y vean cómo el estudio del corazón de este paciente corresponde exactamente a la zona engrosada inferoseptal junto con lo que se obtuvo en la resonancia magnética. Se hacen estudios con tinciones de rojo Congo de la zona más engrosada y que correspondía a las zonas brillantes que se reportaron en la resonancia magnética, y se tuvo el diagnóstico de confirmación de amiloidosis. Entonces, podemos tener una muy buena correlación con la anatomopatología. También tenemos que considerar, como dijo la doctora Zulma, que tenemos que diferenciar muy bien con la cardiopatía hipertrófica. Las diversas causas, y sobre todo en nuestro país, que tiene una gran cantidad de hipertensos, tenemos que hacer una buena diferenciación. En ese punto también el doctor White trató de hacer una diferenciación. En la imagen nos muestra, estas imágenes son de un paciente hipertenso, las imágenes inferiores son de un paciente con amiloidosis, y dos puntos importantes: a pesar de que se tenían grosores en promedio mayores de 12 en ambos grupos de pacientes, tanto hipertensos como pacientes con amiloidosis, ¿qué fue lo más importante que él encontró? Las alteraciones en el tiempo de inversión. En las imágenes, en el primer grupo de imágenes, les muestro cómo el reforzamiento tardío, cuando buscamos los tiempos de inversión, encontramos que el músculo es lo último que se va a ver negro en un músculo sano, sin infiltración. Cosa contraria sucede en un paciente con enfermedad de depósito, en el cual lo primero que vamos a nulificar o lo primero que se va a ver negro es el músculo cardíaco. Cuando él compara estos hallazgos en estos dos grupos con los diferentes tiempos de lavado del gadolinio, también lo pudo correlacionar con una mayor mortalidad era el reforzamiento tardío, esto es, entre más alterado estaba el tiempo de inversión, mucho más mortalidad, mucho más eventos cardíacos, sobre todo en relación a falla cardíaca y también a eventos como muerte y estados protrombóticos.
Sin embargo, el panorama del paciente con amiloidosis no solo es el paciente con falla cardíaca. Este es el caso de un paciente de aquí del instituto en el cual vemos una función ventricular prácticamente normal. Como le decía la doctora Zulma, tenemos un gran panorama. Solo quiero que vean la porción inferoseptal a nivel de los músculos papilares, que vemos una zona engrosada. Solamente esa zona engrosada, el resto de las paredes están normales. Entonces, justo es donde debemos tener cuidado. Desafortunadamente, lo más habitual es que lleguen con una severa disfunción ventricular. Este caso es un hombre de 68 años de edad que llegó en falla cardíaca con derrame pleural. Si ustedes ven, podemos ver de la base a la punta este ventrículo no solo se ve engrosado, no solo se contrae mal, prácticamente no se relaja y además tiene una fracción de expulsión del 8%. Nuevamente, ese es el mismo paciente que les acabo de mostrar. Vean cómo se ve engrosado el septum, el techo de la aurícula se ve bastante engrosado y es una de las características más importantes en estos pacientes. Solo para poder diferenciar, en esta tabla les muestro las diferentes alteraciones que podemos encontrar según el tipo de amiloidosis. Así tenemos amiloidosis de cadenas ligeras, ATTR, de inicio temprano, tardío, relacionado al 122 y la senil. Vean cómo es diferente los engrosamientos de las paredes. El que está menos engrosado obviamente va a ser el ATTR inicial. El senil es sumamente concéntrico, incluso podemos pensar que únicamente es por su hipertensión. Muchos de estos pacientes llegan ya con varios factores de riesgo y principalmente la hipertensión. El patrón restrictivo lo vamos a ver en prácticamente todos, excepto en el inicial del ATTR. Las alteraciones de la función ventricular, también todos los parámetros desde normal a disminuida. Y lo más interesante son los puntos inferiores. El reforzamiento tardío subendocárdico global o anular lo podemos ver principalmente en cadenas ligeras, ATTR, ya sea de inicio tardío o relacionado con el 122, y también en parche. Vean cómo lo vamos a encontrar en cadenas ligeras y sobre todo en la senil. Entonces, son puntos interesantes de esta patología. ¿Qué otras características podemos encontrar en estos pacientes? Podemos encontrar derrames pleurales o pericárdicos. En este caso, en la imagen de su izquierda, les muestro un STIR o un T2 pesado, en el cual podemos ver justo la zona más brillante es líquido en relación a derrame pericárdico, que corresponde exactamente en la misma imagen, el mismo corte de su izquierda, en el cual podemos ver la separación de las hojas en relación a un derrame. Este es un corte en el cual podemos ver derrame pleural, es un derrame pleural importante, pero también es un corte del callado que nos permite evaluar los grandes vasos, no se ven engrosamientos, sin embargo nos permite ver también las aurículas y ven cómo el septum interatrial se ve engrosado en este paciente también con amiloidosis. En cuanto al tiempo de inversión, este cine que les estoy mostrando es un cine IR que nos permite encontrar los tiempos de inversión adecuados para estos pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a buscar un tiempo en el cual el músculo cardíaco se vea totalmente negro con una cavidad brillante. Y como lo demostró los estudios previos que les he mostrado, aquí podemos ver cómo lo primero que se ve negro es el músculo, cuando debía ser en un corazón sano, al contrario. Así, nuevamente, solo para no olvidar, cómo el gadolíneo, al pasar más lentamente y al quedarse, al tener un tiempo de lavado mucho más lento de este músculo que está infiltrado, nos va a dar esta diversidad de patrones, ¿sí? Totalmente diferente de una cicatriz, ya sea sobre todo por infarto. Entonces, vean cómo tenemos músculo, esta pequeña zona septal se ve apenas entre negro y gris,
y eso nos habla de que sí hay músculo, todavía tenemos algunas fibras sanas que están intercaladas con zonas muy brillantes, que son las zonas donde se encuentra depositado el amiloide. Siempre nos es interesante, o para mí es interesante, mostrarle la imagen de un corazón sano contra un corazón sumamente afectado. Creo que es la mejor manera de que nosotros entendamos cómo caracterizamos el tejido, ¿sí? Entonces, en un corazón sano, que es la imagen de su izquierda, podemos ver en un T1 gradiente eco posadministración de gadolínio un músculo negro totalmente sano. En esta imagen en 4 cámaras vemos un septum interatrial muy delgadito, al igual que el techo y la pared lateral de las aurículas. Pasa totalmente lo contrario en la imagen en 4 cámaras de su derecha, en la cual podemos ver zonas negras, que es tejido sano, que están alternadas con zonas sumamente brillantes, que son las zonas de depósito de amiloide. Este estudio que hizo el doctor Siedetal nos habla de que cuando se hacen los estudios de resonancia magnética se puede correlacionar estas zonas de reforzamiento tardío con los estudios de biopsia, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estos pacientes con el diagnóstico de amiloidosis por imagen, se les tomó biopsia de las zonas más o menos donde se las está mostrando la flecha, y vean cómo las imágenes de rojo Congo nos muestran el importante depósito de amiloide en cada una de las zonas donde se encontró el reforzamiento tardío. En este caso, que es un paciente con mucho menos afectación, una afectación menor, también se llevó a biopsia y nos muestra muy bien. Vean cómo en las zonas donde veo totalmente negro el músculo en este T1 gradiente eco corresponde con zonas mucho menos infiltradas. Obviamente no deja de haber pequeños islotes en las tinciones, pero vemos el músculo muchísimo mejor organizado, lo vemos incluso en la microscopía electrónica todavía conservando la morfología de la miofibrilla, al contrario de cuando la biopsia se toma de las zonas muy brillantes, como en esta, que es la zona muy brillante, es la zona donde está el amiloide, alternada con zonas de músculo sano. Vean cómo corresponde con las tinciones. Diversos patrones que podemos observar en este tipo de pacientes. Sí, uno de los más característicos es este patrón tipo cebra, en el cual vemos un reforzamiento tardío difuso con muy pocas zonas en negro, que incluso va a afectar al ventrículo derecho. Esta es una imagen igual, es un T1 gradiente eco con gadolínio, en el cual vemos incluso el ventrículo derecho, es un eje corto, y vean cómo el ventrículo derecho incluso está afectado en este paciente, con únicamente una pequeña zona respetada a nivel septal. Podemos tener también estos patrones transmurales, como el eje corto de su izquierda, en el cual vemos prácticamente toda la pared anterior, lateral, inferior y prácticamente todo el ventrículo derecho afectado, un anular difuso en el que prácticamente no vemos zonas sanas, prácticamente apenas esta pequeña zona del subendocardio es la que se ve sana, apenas negra, y el resto se ve brillante. Tenemos también patrones transmurales focales o en parches. Vean la imagen de su izquierda, cómo esta zona se ve a nivel anteroseptal, se ve sumamente brillante, prácticamente el resto del músculo se ve relativamente conservado, pero tenemos parches a nivel del septum mucho más brillantes. Y otro tipo de parches no circular, como el caso previo, en esta imagen en 4 cámaras, vean en la pared lateral un pequeño punto, y a nivel del septum interventricular vemos en la porción media parches mucho más brillantes que alternan con algunos parches en gris. No nos olvidemos que también las válvulas pueden estar afectadas, como en este caso, y se van a ver también sumamente brillantes, al igual que el septum interventricular.
un global heterogéneo que prácticamente es el patrón más conocido de la amiloidosis, sin embargo es el que ya nos habla de una enfermedad sumamente severa. Vean en su imagen de la izquierda un eje corto, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, como no hay ninguna zona prácticamente en la que nosotros podamos encontrar músculo sano. Y difuso, al igual, este es un 4 cámaras en su imagen izquierda, como incluso el ápex ya está afectado, el septum interatrial, la pared lateral, el techo de la aurícula izquierda en este paciente. ¿Qué es lo importante de este método? Que tenemos una alta sensibilidad. La sensibilidad es del 93%, la especificidad es un poquito más baja porque también tenemos que hacer la correlación con el cuadro clínico del paciente y no solo irnos con el reforzamiento tardío. La especificidad es del 70%, pero la certeza diagnóstica es cerca del 85%. Todo esto es sobre todo esta última, la certeza diagnóstica, se incrementa a más del 90% si el estudio se acompaña de biopsia, pero específicamente de las zonas donde se reporta el reforzamiento tardío. Ya únicamente para concluir, bueno, para llevarnos a casa, quiero que no olvidemos las dos imágenes superiores en las cuales les estoy mostrando un corazón sano. Vean, un corazón que se contrae perfectamente, no hay zonas de engrosamientos, no hay zonas de pseudohipertrofia, el septum interatrial está íntegro y en la imagen de su derecha pueden ver un reforzamiento tardío normal, esto es, un músculo totalmente negro con una cavidad brillante sin zonas de fibrosis, y las imágenes inferiores les muestro un patrón, el más característico, probablemente sumamente dañado, es cierto, un paciente con derrame pericárdico, derrame pleural, una falla ventricular o biventricular con una fracción de expulsión del 8% y con un reforzamiento tardío con un patrón en cebra. Para llevarnos a casa, bueno, por resonancia magnética vamos a encontrar esa pseudohipertrofia, zonas localizadas de pseudohipertrofia, engrosamiento del septum interatrial, del techo, de la pared lateral, disfunción ventricular, aunque no es lo general, crecimiento de las aurículas y reforzamiento tardío que puede ser difuso, transmural, global y subendocárdico. Muchas gracias.